Bueno, pues lo hemos visto hace unos instantes. Vamos a hablar de esos datos de la violencia de género aquí en La Rioja. La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista de enero a septiembre de este año, 43 más en total que en el mismo periodo de 2022. Son los últimos datos del balance anual de la Delegación del Gobierno que se ha presentado esta mañana y a pocos días de la celebración del 25N. La delegada del Gobierno ha calificado de preocupante las denuncias interpuestas por mujeres, escuchen, menores de 20 años y menores de edad. La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista de enero a septiembre de 2023, 43 más que en el mismo periodo en 2022. Son los últimos datos del balance anual de la Delegación del Gobierno, que este año ha resaltado la importancia de educar en valores de igualdad entre los más jóvenes. Estamos viendo, como sociedad también, que entre los más jóvenes se están produciendo situaciones de violencia de género que son o resultan inconcebibles, ¿no? Y ponía así el foco en las denuncias interpuestas por mujeres menores de 20 años y menores de edad. Resulta preocupante las 45 denuncias interpuestas por mujeres menores de 20 años, en el caso de La Rioja, y 12 de ellas en concreto son menores de edad. Un balance de la Delegación del Gobierno que ha recordado también a la mujer asesinada en 2023 en La Rioja, en un año en el que se han registrado 680 casos de seguimiento policial activo, 12 de ellos de riesgo alto. Tenemos, por un lado, más visibilización, más recursos, más personal experto, pero por otro lado seguimos teniendo asesinatos. Y uno es, como lo ha comentado, de los 52 que hay frente a los 49 en todo el año del 2022, y con una víctima en La Rioja, una mujer asesinada. Ha insistido en que denunciar es fundamental para que se ponga en marcha el proceso de protección y ayuda a la mujer víctima de violencia machista. Estos datos está ya con nosotros Cristina Peña, ella es jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, la veíamos en las imágenes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género se celebra el próximo día 25 y siempre, ¿no?, durante estas fechas, en esta semana, la Delegación del Gobierno, bueno, pues saca este informe, ¿no?, de lo que ha sucedido a lo largo del año. Si analizamos los datos que se han dado, son 620 denuncias y son 43 más que el año pasado. Sí. Yo recuerdo también que en 2022 también fueron más que en 2021. ¿A qué se puede deber? A ver, podemos analizar este dato de dos maneras, ¿no? Una, que es la más preocupante, y es que la violencia de género sigue existiendo, porque es una causa totalmente estructural. Hay una diferencia entre mujeres y hombres, y es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, generalmente, bueno, en el caso de la violencia machista, por sus parejas y sus exparejas, y eso demuestra, pues, que es una violencia estructural y patriarcal. Pero por otro lado podemos ver cómo se visibiliza más y por eso se denuncia más, porque que no haya denuncias no quiere decir que no exista la violencia, y habiendo denuncias tenemos más información, tenemos más protocolos de actuación y muchísimas más medidas para proteger a las víctimas. El año pasado, con la ley del solo sí es sí, podríamos decir que la ley reconocía como víctimas de violencia de género a las agredidas fuera de la pareja, que es lo que estabas contando ahora, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación o cómo se contabilizan? Bien, a raíz de esta ley. Lo que se ha pretendido hacer con la ley del sí a sí, más allá de todo lo que es la connotación política, es otorgar a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia sexual, las mismas medidas y protección y reconocimiento que se hizo con la Ley Orgánica del 2004 para las mujeres que sufrían violencia de género. ¿Cuál es la violencia de género? La violencia de género es la que sufre una mujer por medio de su pareja o expareja, en el contexto de una relación afectiva. Y esto es interesante porque España es un país pionero en este sentido, ya que con la Ley Orgánica del 2004 puso este concepto de violencia de género sobre la mesa, y una vez que tú estableces un problema, lo nombras, recopilas datos, estableces medidas más específicas. A diferencia de otros países en los que hablan no tanto de violencia de género para el tema de la relación afectiva, sino violencia intrafamiliar, violencia doméstica, se sigue vinculando un poco a ese ámbito privado de lo que es la familia, ¿no? Y hay que sacarlo, y eso creo que es un avance que ha hecho España. Y en relación, perdona, por lo que me preguntabas, existe
violencia de género, pero existen otros tipos de violencias y una de ellas es la violencia sexual. Entonces lo que se pretende es ampliar ese ámbito de protección y adoptarse o ajustarse al Convenio de Estambul que España ratificó en su momento y que hay que cumplir como legislación internacional. ¿Cuál es el dispositivo que se pone en marcha una vez que una mujer denuncia ante la policía haber sido agredida? Pues en función de, o sea, existe siempre una primera valoración que lo hace la Guardia Civil o la Policía Nacional o local en función del territorio. Es muy interesante esto porque la Guardia Civil suele trabajar, bueno, trabaja fuera de lo que es Logroño, ¿no? Y destaca que el 55% de las denuncias se centran o se gestionan por Guardia Civil, es decir, que el ámbito territorial influye más que en Logroño. Pero bueno, dicho esto, se establece una valoración de riesgo con unas encuestas que se le hacen a la mujer, no se le hacen como una especie de encuesta directa, sino que se va tratando a la víctima pues, para contestar de manera... O sea, para contestar una serie de preguntas y de manera automática te establece una valoración de riesgo que puede ser no apreciado porque todavía no se tiene información, bajo, medio, alto o extremo. Si se categoriza una mujer como riesgo extremo, tiene protección permanente las 24 horas. Si se cataloga como riesgo alto, pues ya tienen que estar valorando cada día. Entonces hay un seguimiento diario de esas mujeres para establecer protocolos de actuación. Y una vez que ya se denuncia además, pues entran en marcha pues, todos los mecanismos de asistencia jurídica gratuita y la posibilidad también pues, de solicitar determinadas ayudas que se reconocen a las mujeres que son víctimas de violencia machista. Hablabas que la Guardia Civil controla o gestiona las de violencia de género un 50 y tanto por ciento. El 55% de estas 620 denuncias. De esas 600. ¿Y el resto se producen aquí en la capital? No, a ver, es que no sé sí, si bueno, sí, perdona. Bien. No, sí, el 55% gestiona Guardia, o sea, están gestionadas por Guardia Civil y el 45% por Policía Nacional y local en Logroño, claro. Sí. Entonces, ¿existe a lo mejor o es mayor la violencia en el ámbito rural que en Bueno, en este zonas? caso sí que hay una diferencia por zonas. Los datos son quizá más altos en La Rioja Baja que en La Rioja Alta, y luego también es cierto que Guardia Civil lleva Villamediana, y Villamediana es una ciudad, por así decirlo, no dormitorio de Logroño, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es la gente de Logroño la que vive en Villamediana, y eso lo lleva Guardia Civil. Entonces ahí el dato quiere decir que en Logroño pues hay más incidencia. Bueno, muchos de los asesinatos por motivo de género no acaban en las estadísticas debido también a la disparidad de criterios en los distintos países a la hora de contabilizarlos y también de definirlos. ¿España dónde se encuentra en este momento? Pues España, con la Ley Orgánica del 2004 y la Ley Orgánica del CSI, es uno de los referentes, insisto, porque tiene un tratamiento homogéneo y porque visibiliza datos. Entonces, el problema es establecer términos comparativos con otros países a la vez del tratamiento. En este caso, dentro de lo que es la encuesta europea, que salió hace nada, yo creo que salió a finales de octubre, sí que ahí categoriza por distintos tipos de violencia y establece violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y luego está violencia en el contexto de la pareja o expareja, y es donde nosotros ahí tenemos los datos. Entonces, en ese sentido ha hecho mucho, y sobre todo hay que resaltar que España, el Gobierno de España en el 2017 hizo un pacto de Estado contra la violencia de género, lo cual hubo un consenso unánime, que no es fácil en la situación actual establecer un consenso de todas las fuerzas. Se hizo en el 2017, tanto en el Congreso como en el Senado, y se adoptaron casi 300 medidas en 10 ejes, y recientemente también ha salido un informe que ha evaluado esa implementación del Pacto de Estado entre el 2008 y el 2022. Y con un porcentaje de ejecución muy elevado, casi entre el 60 y el 70% de las medidas implementadas. Y uno de los ejes es fundamental el tema del seguimiento y los datos. Por eso es tan importante y tan pionero España, porque tiene lo que medir. Y cuando tienes lo que medir, diagnosticas el problema y también adoptas las medidas. Bueno, pues vamos con algunos de los datos más concretos que se han dado. Algo que hemos visto y que hemos señalado además, que nos llamaba mucho la atención, es la edad, tanto de las denunciantes como de los denunciados, ¿no? Sí, a ver, los porcentajes son entre los 30 y los 40 años, en las mujeres quizá baja un poco, entre los 20 y los 40, los hombres más se centran en los 30-40, pero sí que es alarmante lo que me comentaba la delegada, que están aumentando las denuncias de mujeres menores de 20 años y también de menores de edad.
que han aumentado un 7%, y es lo que dices tú, cada vez también pues va aumentando. Dato, pues sí que es alarmante, porque por muchos recursos sigue siendo pues una lacra, sigue habiendo mujeres. Este año es especialmente duro porque hay 53, el año pasado había 49 y todavía queda un mes y pico en Navidades, que siempre son épocas. Entonces, por lo que es el tema es que al final, lo hablábamos también, se denuncia. Entonces, al denunciarse también se visibiliza, y creo que en este sentido es importante, y es una de las cosas también que recoge la ley del sí es sí, es que se establecen se categoriza, se tipifica distintos tipos de violencia, porque siempre se ha generalizado la violencia doméstica, la violencia de género como el maltrato físico, y es que de las denuncias el 50% muchas veces no tiene lesiones. ¿Y eso a qué lleva? Pues a que hay otro tipo de violencia, la violencia psicológica, que es la mayor catalogada, casi con un 30%. Luego viene la violencia física, pero también hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia vicaria. ¿Qué pasa con esto? Pues que yo creo que en el caso de las mujeres, y voy un poco a tu pregunta, que parece decir que me puedo... de las menores, yo creo que somos muy conscientes ya que la violencia física es violencia, porque antes permanecía en el ámbito de lo privado. Otra generación, es lo que estaba en casa, quizá no se denunciaba, no se visibilizaba. Ahora somos muy conscientes de esos, pero quizá no somos tan conscientes de la violencia psicológica, humillaciones, acusarte de que tienes una infidelidad, de que estás con otra persona, aislarte de tu grupo de amigas y de tu familia, violencia digital, que es una de las que estamos viendo fundamentalmente con el los ciberataques más a nivel sexual, el sexting, ¿no? Todas estas cuestiones que sí que están entre la gente más joven y que no son conscientes. O sea, sí que es muy consciente de la violencia física, pero la gente más joven, las personas jóvenes, no son tan conscientes de la violencia psicológica y digital. ¿Qué hay que hacer entonces para eso? Porque... Educación, prevención, incrementar las campañas de sensibilización, cuanto más jóvenes mejor, porque al final es un problema estructural y hay que invertir sobre todo en nuestros jóvenes, que son maravillosos. Y sobre todo también empezar a poner nombre a determinados tipos de delitos digitales, ¿no? Y para eso yo sé que cada vez más en los distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están reforzando muchísimas esas unidades, no solo digital, sino con esa sensibilización con género. Creo que hay que enseñarle mucho a los jóvenes a usar los móviles, ¿no? Hay que tener muchísimo control, pero unas veces los padres tienen miedo de decir, yo no puedo estar controlando, o está muy feo, ¿no?, que unos padres estén todo el día controlando el móvil, pero bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Lo mismo, a ver, lo que es el control parental existe para algo, y sobre todo también pues dar la confianza, que yo no soy experta, no soy psicóloga, ni soy trabajadora social, ni educadora, pero sí que entiendo que en la confianza y en hablar, y sobre todo pues eso, que los controles parentales están para algo dentro de lo que son y hay que verlo, porque otra de las cuestiones que han salido mucho con el tema de las manadas y con lo que es el aumento de la violencia sexual es con el tema del porno, y es que hoy en día es muy fácil acceder al porno, pues no pasa nada por informarse sobre el control parental. Nosotros desde la Delegación de Gobierno, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacemos unas jornadas todo lo que es en los primeros 4 meses del año con el plan director, y vamos a formar a jóvenes y también a los distintos profesores sobre pues, el ciberacoso, lo que es la violencia de género, pero también pues, todo el tema de las bandas, etcétera, la delincuencia en menores. Y la idea un poco también es sensibilizar o formar a los padres sobre todo el tema del control y de la utilización de las redes, que cada vez se demanda más. Denunciamos más también porque se ha perdido un poco esa vergüenza que decías antes, que todo se quedaba en el ámbito privado, ¿no? Se ha hecho público. Lo que antes era un delito privado y de la casa, ahora es un delito de todas, porque es una consecuencia que impacta en la sociedad y es un problema de todos. Es más, es un delito público como tal, que hay que diferenciar entre delitos privados, semipúblicos. Hay una obligación de continuar con los procedimientos. Por eso es súper importante denunciar, pero también hay una continuidad, porque es un delito público. ¿Ya ha variado con el tiempo, con los años, el perfil de la mujer maltratada? Me temo que no. Y otro de los datos que viene, a ver, sí que hay perfiles distintos en función de las edades, en función de pues, si es el ámbito rural o son las ciudades,
Pero, por ejemplo, otro de las, o sea, yo, y una vez más sin ser experta en análisis sociológico, pero sí que en la encuesta europea sí que había 3 variables que me parecieron muy interesantes. Una es que las personas, las mujeres en situación de discapacidad sufren un 50% más frente al 28% que eran las mujeres que no tenían discapacidad, o sea, hay una incidencia, hay un perfil muy concreto. A nivel, sin embargo, de estudios era como 20, 25, 25 menores, o sea, primaria, ESO, estudios intermedios y estudios superiores, ahí no había casi apenas diferencia. Y en la territorialidad sí que había como más porcentaje de mujeres en grandes ciudades y medias, pero también creo que en las zonas rurales es más difícil denunciar, en los pueblos pequeños. Pero eso ya es una valoración mía. Que al final, por eso allí la labor de la Guardia Civil, de prevención, de acompañamiento, pues es muy importante. En estos momentos hay 680 casos con seguimiento policial activo, 11 son de riesgo alto y 1 de riesgo extremo. ¿Ha variado estos datos con respecto al año pasado? ¿Hay más personas en riesgo que el año pasado? Sí. O sea, hazte una idea que la proporción del 7% va un poco en paralelo. El año pasado no me suena, porque yo no pero de ver los informes no me suena que había ninguno de riesgo extremo, ¿vale? Pero eso varía mucho, o sea, porque como luego uno hace un riesgo extremo, haces una valoración diaria, pues pueden ir variando, entonces pudo que si hubiera o no. Pero al final, pues eso, la proporción del 7 que aumenta, pues también va un poco en proporción los distintos porcentajes de valoración. ¿Y la reincidencia de los agresores? Esa es otra también. Sí, eso es uno de los datos que yo saqué pues al final cuando estás ahí cocinando los datos ves que es que casi el 23%, yo pensaba que no me iba a acordar de pero sí se te quedan ahí, tienen más de una víctima. O sea, no es tanto está el persistente, que persiste en la violencia con la misma pareja, y luego los que tienen sino varias víctimas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Cristina. Hemos analizado un poco la situación aquí en La Rioja. Lamentablemente este año sí que tenemos una víctima mortal, esa joven de 35 años, además con 3 niños pequeños, ¿no? Que por cierto, esos niños ¿se quedan a manos de la comunidad? ¿O? Sí, en principio, claro, se habla con las familias y hay que ver, sobre todo, velar el interés del menor es el principal. Entonces, en ese sentido, pues se coordinan tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los servicios sociales de la comunidad autónoma, pues con todo el tema de pues también la Dirección General de Justicia, que lleva toda la protección, los procesos de nacionalidad, pues sí. Ahí se vuelcan, porque el menor es lo más importante, y en este caso no había denuncias previas, por eso la importancia de denunciar, porque ya yo entiendo que es un proceso complicado y que cada mujer tiene sus tiempos y por eso es interesante acudir, pero también con una denuncia empieza todo el protocolo y además es que estamos aquí para ayudar. Al final, ¿no? Y además hay un dato y no quiero alargarme mucho más, que también venía en la encuesta europea, donde casi el 76% pedían ayuda en las mujeres, es decir, cada vez hay más conciencia, y eso es un dato positivo a pesar de todo lo que hay todavía que avanzar. Bueno, pues nos quedamos con eso. Cristina Peña, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos ustedes y con la tertulia. Hasta ahora mismo.